Reactivo 74. En la siguiente figura determina los valores de X e Y. X, Y. En la razón de homotesia tenemos 4 opciones: A, B, C, D. Vamos a analizar dos figuras. Tenemos este triángulo y tenemos este triángulo. Aquí tenemos la X y aquí tenemos la Y. Esta X está relacionada con este 3, es a la distancia de A a C, y es la distancia A', C'. Mientras que la Y está relacionada con la distancia de A a B, que en este caso en el triángulo mayor es A', B'. Hay que relacionar la razón de homotesia con estas medidas. Obviamente, este valor de X tiene que ser mayor que 3 y este valor de Y tiene que ser mayor que 5. Bien, lo primero que tenemos que analizar es la relación que hay entre la homotesia. Debemos de decir, está en una razón de 9 a 5. Buscamos en las posibles opciones cuál es la razón que esté de 9 a 5. En la A, correcto, de 9 a 5. En la B, de 5 a 9. Esta está incorrecta, la desechamos, la B. En la siguiente, la razón de 9 a 5 puede ser esta. En la D, la razón de 9 a 5 puede ser esta. Tenemos opciones A, C o D. Vamos a analizar ahora que las medidas X sean mayores que 3. En la opción A, 5.4 puede ser. La opción C, 1.6, la descartamos porque la X no puede ser menor que 3. Queda descartada la C. Vamos ahora nada más a analizar A contra A. Vamos a ver la opción D. La opción D dice que X vale 5.4 y Y 2.77. Bueno, la X sí es mayor, 5.4, mayor que 3. Ahora vamos a analizar la Y. La Y tiene que ser mayor que 5. En la opción A, la Y es 9. 9 es mayor que 5. Puede ser. En la opción D, la Y 2.77, menor que 5. Desechamos esta opción. Y por eliminación, eliminamos la B, eliminamos la D, eliminamos la C. La respuesta correcta es A.